Saludos, bienvenidos sean todos y gracias por decir que sí a esta convocatoria, porque el cáncer de mama no es un juego y hacemos un stop. Estamos en vivo desde el edificio de Grupo Yunen, específicamente desde Pitahaya Studios, y en esta oportunidad pues queremos hablar un poquito de la salud femenina en torno a todo este tema de la prevención del cáncer de mama. Y para ello, pues, lo hablamos con los expertos, nos aliamos de los expertos y en esta oportunidad, pues, de un prestador de servicios de salud aliado del grupo, HS Medical Center, contamos con dos especialistas que vienen a conversar un poquito con nosotros de todo este tema, a entender un poquito, a conocer el proceso, que a veces resultaría básico, pero no lo es, a no dejar olvidado, a entender algunos mitos y esas recomendaciones tan importantes. Nos acompaña la doctora Katia Martínez, ginecóloga obstetra oncóloga. Bienvenida, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Y también pues, nos acompaña el doctor José Ramírez, cirujano oncólogo. Bienvenido, doctor. Buenas, gracias por la invitación. Ambos especialistas, como decía, pertenecen a HS Medical Center y son pues un prestador aliado que apuesta también a la salud femenina. Y yo creo que es importante, doctora, empecemos ahí por esa vía, siempre enfocándonos luego en la prevención del cáncer de mama como tal, ¿verdad? Que es el gran foco y tema central. Pero la salud femenina la adornan muchas aristas. ¿Cómo podemos nosotros, qué integra la salud femenina como tal? Fíjate, pues sí, la salud femenina es muy importante. Las mujeres somos un ente social, familiar, laboral importante y por ende cada día más hemos enfocado todos los planes y todas las prevenciones para preservar nuestra salud. Entendemos que salud, y cuando hablamos de salud hablamos solamente de enfermedades. Y una de las cosas que queremos en HS Medical Center y nosotros como los médicos participantes de parte de los proyectos que se están instaurando en el centro es poder prevenir. Yo siempre digo y comento con mis colegas que para mí fuera un placer tener una sala de espera llena de pacientes sanas. Yo creo que esa es la meta de todos los médicos y que los pacientes fueran anualmente simplemente su chequeo de rutina. Y eso es lo que nosotros queremos dejar como en la población y en la mujer. En que si hacemos salud preventiva, no solamente nos ayudamos a ti, sino te ayudamos a la sociedad. Es mucho más barato manejar un grupo de pacientes sanos. Ayudamos a tu familia y te ayudamos a ti. Entonces tenemos a partir de este mes de octubre y ya la buena noticia que van a ser programas que se van a quedar permanentemente en el centro. HS Cuida de Ti. Y HS Cuida de Ti pues tiene varias aristas en donde tenemos HS Cuida de Ti Mujer, HS Cuida de Ti Cardiovascular. Claro, aunque estamos hablando, como tú decías hoy, de la mujer, pues también vamos a integrar HS para el hombre. Lo que quiere decir es que la salud femenina abarca múltiples puntos, desde el punto de alimentación, ejercicio, enfermedades cardiovasculares, metabolismo, alimentación. Somos una parte integral y claro, pues hoy en día también hablar, ¿por qué no?, de lo que es la salud mental. Lo que quiere decir es que la mujer es arte y para poder mantener ese lienzo limpio, visualmente atractivo, con toda esa abstracto que tenemos como mujer, tenemos que empezar de la base. Y la prevención yo creo que es la parte o la piedra angular para que esa obra de arte siga emitiendo esa luz hacia la sociedad y hacia nuestras propias familias. Genial, me gusta eso de somos arte, somos arte. Doctor, ya entrando un poquito en materia con el tema principal, ¿cierto?, del cáncer de mama y apuntando, ¿verdad?, a la prevención, un poquito para orientar a las personas que nos escuchan y nos pueden ver hoy. Este lienzo, este arte, ¿verdad?, que somos las mujeres, pues estamos ahí muy susceptibles y muy expuestas al cáncer, que ya la solita palabra, ¿verdad?, nos da un poquito de terror. Entonces, un poquito, ahí en básico, ¿qué es el cáncer? Bueno, primero, de nuevo, dar las gracias por la invitación. Todas las células de nuestro organismo siguen un ciclo básico. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Para que la gente entienda, un cáncer es una célula en cualquier órgano de nuestro cuerpo que nace, crece y no muere. Desde el punto de vista biológico, una célula cancerosa no muere.
Todas las células tienen un número límite de tiempo, todas las células mueren, pero biológicamente el cáncer no muere y tú podrás entender lo que pasaría en una célula, en un órgano determinado, que siga creciendo, 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 hasta ilimitadas veces termina invadiendo ese órgano, destruyéndolo, termina yéndose a otro sitio y produciendo la muerte en algunos pacientes. Eso es un cáncer de una manera muy, muy entendible. Sumamente entendible. Sorprendida yo de lo fácil que lo veo. Y entonces, ¿cuáles son los cánceres más comunes en la mujer, ya directamente? Sí, claro, pues si empezamos a ver a la mujer como un ente y la vemos de la cabeza hacia abajo y hablamos de los cánceres ginecológicos o los cánceres de los órganos reproductivos, el cáncer más frecuente hoy en día en República Dominicana es el cáncer de mama. Por eso que pues este mes de sensibilización y estos programas van a ayudar a esto, pero es el más común. Siguiendo en frecuencia podemos tener el cáncer cervicuterino. Ya hoy en día tenemos una causa etiológica per se, por lo que esperemos que en 10 años, cuando volvamos a hacer este podcast o este video, ya no estemos hablando de cáncer cervicuterino porque ya va a haber sido erradicado del mundo. Igual como decía el doctor, la mujer puede sufrir de cualquier cáncer y también los cánceres gastrointestinales son bastante frecuentes en la mujer. Ok. Entonces, siendo el cáncer de seno tan frecuente, la persona, ¿verdad?, que no haya visitado al médico, el cáncer de seno, el seno tiene en su composición alguna particularidad, algo que me dé un llamado de atención, esa primera levantada de mano. Bueno, primero el cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en este país y en el mundo entero. Realmente en los últimos 25 años podemos decir que el cáncer de mama es una epidemia. ¿Por qué? Múltiples razones. No hay una razón definitiva. Alimentación, estilos de vida, estrés. Podemos ahí pasarnos el día entero hablando de causas, pero vamos a dejarlo en que el principal riesgo de sufrir cáncer de mama es ser mujer. Vamos a dejarlo ahí para no complicarnos tanto. Y realmente lo que ha ido sucediendo en los últimos años apunta hacia allá. Lamentablemente, señores, el cáncer de mama no tiene en sus etapas iniciales signos ni síntomas específicos. Ese es el gran problema de esta enfermedad. Cuando ya usted viene a tener signos o síntomas, el cáncer no está temprano. Por eso es tan importante las estrategias de prevención que vamos a hablar en este espacio de tiempo, porque en esas estrategias estriba el único método para tratar de pescar tempranamente esta patología. Okay. ¿En qué parte del seno nace comúnmente el cáncer? ¿O no existe una parte del seno como tal? Hay varios cánceres en el cáncer de mama y la gente o el común considera que el único signo de alerta es esa bolita, ese nódulo que yo me puedo sentir. Sin embargo, tenemos cánceres de mama de la piel de la mama, por decirlo así, porque como decía el doctor, todos los órganos de nuestro cuerpo tienen un ciclo de vida y por ende el pezón, la areola, el tejido mamario, el tejido graso y la mama como tal puede sufrir de diferentes tipos histológicos del cáncer. Aunque el cáncer más frecuente es el cáncer intralobulillar, el que más frecuentemente se diagnostica, y este crece dentro del lóbulo, dentro del conducto galactófero, por lo cual, por ejemplo, vamos a hablar más adelante, que el doctor va a ampliar, la lactancia puede ser un cierto grado de protectivo para esto, y por eso fomentamos que la lactancia materna debe de ser utilizada en la mujer al momento de tener su nacimiento de su hijo. Este es el cáncer más frecuente y crece dentro del conducto galactófero o dentro del lobulillo. Por eso, por ejemplo, como decía el doctor, no hay un signo per se, pero aparte de la prevención que debe ser anual, te sientas o no te sientas nada, entiendo que tal vez pues la presencia de un nódulo, cambio de color de la piel, hundimiento del pezón, cambio de textura, aumento asimétrico de las mamas considerable o algún nódulo en la axila, pueden ser algunos de los signos de voz de alerta, por lo cual siempre se fomenta el eslogan de tócate para poder determinar esto. El autoexamen es de vital importancia. Aprender a hacerlo, desde luego. Entonces, bueno, apuntando a la prevención, como no necesariamente presentaré alguna condición o como decía el doctor,
las características se presentan no de forma oportuna, ya cuando está avanzado, pues apuntamos a la prevención, a que yo visite a mi médico. ¿Hay algunas características dentro de mi cuadro que me permitan decir, bueno, a partir de qué edad debo ir? Hemos visto con frecuencia en los últimos años, pues personas más jóvenes. Antes teníamos la visión, ¿verdad?, de que, bueno, a partir de tantos años, pues sí, o si yo tengo en mi historial genético, en mi familia, alguna persona que haya padecido cáncer, pues entonces soy más propensa. ¿Cómo manejamos esto? ¿Qué es lo ideal? El cáncer de mama sigue siendo una entidad de las edades adultas, 50, 60 años, internacionalmente es la etapa de edad donde se diagnostica con más frecuencia. Ojo, en nuestro país y en América Latina no es así. No sabemos por qué la frecuencia de cáncer de mama comienza a aumentar de manera importante a partir de los 40. Eso sucede en nuestro país, estadísticas fresquitas nacionales, y también en América Latina. Tiene que ver algún tema genético, de raza, pero inclusive el tema de los 50 años ha variado también en los mismos Estados Unidos. Hasta hace pocos meses los seguros médicos en los Estados Unidos te aprobaban hacerte una mamografía cada 2 años a partir de los 50. Ya se logró que bajara a los 40 años después de demostrarle a las entidades regulatorias de los Estados Unidos que la tendencia, la frecuencia de cáncer de mama comienza a aumentar a partir de los 40. Entonces se bajó ese tope de edad. Realmente el mensaje debe ser comenzarse a hacer chequeos regulares a partir de los 40 años con mamografía y sonografía. 40 años, mamografía y sonografía. Pero antes de los 40 años, usted debe también hacerse su sonografía. Viene la pregunta mismo, doctor, ¿hacer una mamografía antes de los 40 es dañino? No, lo que sucede es que no se van a ver bien las estructuras. Es un tema de visualización, no es que le va a hacer daño. Es un tema también de epidemiología. El cáncer de mama por debajo de 40 no es tan frecuente. Por lo tanto, hacer mamografías rutinarias por debajo de esa edad no es epidemiológicamente necesario. Entonces, mensaje. A partir de 40, mamo y sono todos los años. Antes de 40, hacer sonografías anuales. ¿Importa, doctor, si en mi familia tengo, ahí sí. Debo, la edad varía? Sí, definitivamente el hecho de tener varios familiares con cáncer de mama y sobre todo varios familiares por el lado materno con cáncer de mama aumenta ligeramente el riesgo de que una persona pueda sufrir esta enfermedad. Están descritos algunas estrategias de seguimiento para este grupo de pacientes, inclusive ya hay análisis sanguíneo para grupos familiares que hay más de 2 pacientes con cáncer de mama o cáncer de ovario. Es el estudio BRCA, que se llama, es un examen de sangre, donde puede identificar las familias que son portadoras de esta mutación genética y tomar inclusive acciones antes de que el cáncer se produzca. Preventiva. Buenísimo, valiosísimas esas pruebas. Solo, doctor, y rectifico, solo si en mi familia, si antecede cáncer de mama u ovario, y más de 2 casos. Y más de 2 casos, no otro cáncer, aun sea por la familia materna. Excelente pregunta, porque muchas veces en la consulta, y Katy es testigo de eso, me dicen, bueno, no, porque una abuela mía sufrió un cáncer de cervix, otra un cáncer de pulmón. No todos los tipos de cáncer son parte de síndromes hereditarios. ¿Ok? En este caso, se ha identificado el síndrome BRCA en las familias donde hay cáncer de mama y ovario. Ok, buenísima. ¿Qué hábitos debo adoptar fuera o en adición a, bueno, ya el doctor especificó las edades y los estudios pertinentes, pero para prevenir? La doctora, pues ahí, porque hablábamos de hábitos saludables, ahí, doctora, ¿qué acciones puedo tomar? Como bien decía el doctor, ya el cáncer de mama es considerado una epidemia en el sentido de que es una enfermedad que es tan frecuente y que no tiene una causa etiológica per se, por lo que hemos hablado de lo que se llaman los factores de riesgo, que es igual la pregunta que tú me haces. Dentro de esos factores de riesgo en que hemos englobado un grupo de mujeres
socialmente hablando, para decir que ese grupo de mujeres son las que pueden tener más riesgo de desarrollar la enfermedad, aunque no necesariamente. Pues ya hablamos de la genética como factor riesgo 1A. Creo que la genética debe ser el factor de riesgo más importante. Y en ese sentido, como decía el doctor, es muy importante sentarnos con la abuelita, sentarnos con nuestra madre, a preguntar sobre la historia de nuestra familia, ya que anteriormente el cáncer era tan misterioso y místico que había muchos familiares que morían de cáncer y por no decirlo, no decíamos que había muerto de cáncer y tal vez no lo conocemos. Entonces creo que este es el momento de que todas nos debemos sentar con la abuelita que se recuerda de todo, a preguntar de qué sufrieron nuestras familias. El segundo factor de riesgo, como decíamos anteriormente, pues es no haber lactado. Esto es un factor de riesgo relativo, pero sí se ha visto que los pacientes que han hecho lactancia y lactancia prolongada por más de 6 meses, pues esto le transfiere un factor semiprotectivo. Evidentemente, pues no podemos dejar los hábitos tóxicos y la alimentación, yo creo que ninguno de los cánceres de nuestro cuerpo, como un factor de riesgo importante. No podemos decir específicamente, porque hay muchos mitos de que si yo como cúrcuma, si como chía, si ahora me vuelvo vegan, pues me va a dar menos cáncer. Sí, evidentemente, pues una buena alimentación y balanceada, con una limitación de carbohidratos y grasas, se ha visto como propensa a una mejor salud general, pero no es que hay un alimento más que otro que puede influenciar en el hecho de que nos dé cáncer de mama. Y evidentemente, pues básicamente estos son uno de los factores: la edad en que me llegó mi primera menstruación y la edad a la que me llega la menopausia influye, ya que uno de los cánceres más frecuentes depende directamente de los factores o receptores estrogénicos de la mujer. El estrógeno como un elemento o una hormona que tiene que ver con la menstruación. Lo que quiere decir es que el embarazo a veces también puede ser un protectivo, ya que durante el embarazo ocurren cambios en la mama que pasan la mama de una fase a otra fase y ayudan a proteger en el seno, en el desarrollo. Pero si te fijas, son factores muy aéreos, muy generales, y por eso volvemos a caer a la prevención. No es algo contundente, son factores ahí asociados. Tenemos mitos, ¿cierto? Hablábamos ahí fuera de micrófonos, fuera de cámara, las chicas que están común, bueno, pues prótesis y demás. ¿De qué va esto? Si me coloco prótesis, pues tengo menos riesgo, tengo más riesgo. Pues aquí yo creo que vamos a responder en conjunto, porque fíjense, no. Ellos se miran para sí, contestar. Y nos reímos porque esto es un mito interesante. Como decía el doctor, y él va a ampliar ahora un poco más, a veces cuando ya tenemos síntomas de cáncer, el cáncer ya está instaurado. Lamentablemente con cáncer de mama no tenemos una prueba de pesquisaje, sino una prueba de detección oportuna. Por eso el mes es de sensibilización, no de diagnóstico de cáncer, porque es en detección oportuna. Entonces, la prótesis puede hacer que en tu autoexamen no te sientas, para hablarlo de esta forma muy en llana, ese nódulo que me está creciendo por debajo de la prótesis. Entonces, es una cuestión física, es una cuestión de palpación. Pero ya el doctor ahora ampliará sobre que la prótesis per se sí produce más cáncer o no. Sí produce menos diagnósticos tempranos y por ende, pues eso sí me va a traer un estadiaje clínico más y quirúrgico más adelantado, que me va a dar un pronóstico más complejo. Pero ya aquí le dejo la palabra al doctor sobre si la prótesis. Sí, las prótesis no se han demostrado que aumenten el riesgo de sufrir cáncer de mama. O sea, la respuesta es no. El tema de la prótesis es que el seguimiento, el chequeo de la mama se hace un poquitito más complicado. Por ejemplo, las mujeres con prótesis no deben hacerse mamografía. Pueden hacerse, pero no deben hacerse mamografía por un tema lógico. Si usted se hace una mamografía, usted tiene una prótesis, hay una mitad de la mama que no se ve. Entonces no tiene sentido. El estudio que hay que hacerse para el chequeo, para el seguimiento de las mamas con prótesis es la sonografía. Si en esa sonografía apareciera algo que amerite una evaluación extra, entonces vendría un estudio que se llama resonancia magnética.
Pero vuelvo a recalcar, ¿las prótesis tienen riesgo de cáncer de mama? No. La respuesta es no, definitivo. De acuerdo. Gracias. Entonces, apuntando a que y yo creo que es una campaña certera, ¿verdad? En este mes de sensibilización, de prevenir ir a mi médico. ¿Con qué frecuencia debo ir a mi médico? ¿Voy a mi ginecólogo? ¿Ese es el primer paso, visitar a mi ginecólogo? Claro que sí, y me pasa mucho en consulta, y creo que el doctor también, que el paciente dice, yo vine a donde usted, doctora, porque como usted es ginecóloga, pero también es oncóloga, entonces usted sabe más. Y por ende ya solamente voy a un solo médico. Y no, el doctor y yo hemos compartido muchísimos pacientes y la tendencia y lo correcto es que el manejo de una paciente con cáncer sea multidisciplinario. O sea, hay 3 pilares importantes en el manejo de cáncer y es evidentemente pues el diagnóstico o el oncólogo, pero recuerden que también tenemos al oncólogo clínico con la quimioterapia y tenemos al radiooncólogo. O sea, el cáncer es un triángulo en donde casi todas las veces vamos a usar todos los picos de esos triángulos en órdenes diferentes, pudiera ser, pero casi todos van a estar fusionados en el manejo multidisciplinario. Lo que quiere decir es que sí, tu primera consulta es con tu ginecólogo y tu ginecólogo no tiene que ser oncólogo para poder pesquisar y verificar y cuidar de esa mujer. Lo que quiere decir es que todos los ginecólogos, independientemente de que yo sea oncóloga, tenemos la capacidad de poder chequear a la mujer. Y ese sería el primer eslabón en la mujer. Y el chequeo debe ser anual, tenga o no tenga síntomas. Ya evidentemente en ese seguimiento, si se descubre que la paciente tiene algo por cualquiera de las vías, ya sea en cervicuterino, en endometrio, en ovario, en mama, pues la frecuencia va a variar muy personalizada hacia esa paciente. Si esa paciente, por ejemplo, se le diagnostica cáncer o se sospecha de cáncer, todavía el ginecólogo pudiera indicar la biopsia. Y ya con el resultado, entonces ahí tenemos nuestros colegas los cirujanos oncólogos, que son el pilar fundamental del cáncer de mama, porque puede ser que la paciente no necesite los pilares, pero a la cirugía siempre la va a necesitar. A la cirugía vamos a llegar. Sí, a la sí. cirugía vamos a llegar. Entonces ahí tenemos que tener la conciencia de que debemos entonces pasar a esa paciente al cirujano oncólogo o al mastólogo oncólogo para el manejo. No quiere decir que el paciente no puede ir de primera instancia a donde el doctor y el doctor va a hacer todo, pero entiendo que si lo quisiéramos hacer en un orden de menos a más, pues el ginecólogo sería la piedra es lo correcto. angular. El ginecólogo es el médico de la mujer. El ginecólogo es que debería de diagnosticar los problemas de tiroides, de vesícula, que son más frecuentes en las mujeres. Pero la sociedad, específicamente nuestra Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia en los últimos años, ha encaminado a tratar porque Katia es una especialista a otro nivel, o sea, con un conocimiento extra, eso hay que reconocerlo. Pero la mayoría de ginecólogos está preparado aquí para mantener un buen chequeo de manera general de las mujeres. Y la mujer debe ir primero a su ginecólogo. Y da esa primera levantada de mano, si se aplica. Entonces, perfecto, voy a mi ginecólogo y demás. No voy a hablar en primera persona, ¿verdad? Otra persona. Y es referido al cirujano oncólogo. Ok, entonces aquí hay varias posibilidades, ¿verdad? De acuerdo al grado y a la... Si ya la paciente se diagnosticó positiva. La paciente está diagnosticada positiva. ¿Cuáles son los siguientes pasos? En este caso, va a depender de la etapa clínica en que se encuentre la enfermedad. En los Estados Unidos, y uno lo toma siempre como referencia porque ahí miden todo, en los Estados Unidos el 70% de las pacientes que se diagnostican con cáncer de mama lo hacen en etapa muy temprana. Aquí el número es diferente. Apenas el 30% en etapa temprana, el 70% en etapa tardía. Eso significa que nosotros como país, y eso sucede también en la región, Latinoamérica, nos estamos quemando en prevención. Por eso es tan importante estos meses de concientización. Por eso es tan importante esta campaña, por ejemplo, de ARS UNEN, de HS Medical Center. Por eso son tan importantes los meses de octubre, que a veces yo me quejo de la cantidad de programas y eso que tengo que hacer. Pero no,
todo lo que venga en beneficio de que la mujer, la población, pero específicamente en este caso la mujer, tenga información de cómo cuidarse, de cómo prevenir, va a redundar en beneficio. Y octubre, hasta hace algunos años que comenzó este boom de la mercadología, esto ha redundado en beneficio porque la mujer sabe conocer, busca información. Nosotros vemos que la mayoría de pacientes que llegan diagnosticadas una buena parte, le piden a sus ginecólogos que le mande a hacer el estudio, porque muchos todavía se descuidan de ese tema, pero eso ha redundado. Entonces te decía que usualmente si la etapa de la enfermedad es temprana, cirugía va a comenzar a hacer su trabajo. Si la etapa de la enfermedad es un poquito más tardía, entonces ahí entran los oncólogos clínicos con la quimioterapia. Pero en cirugía, el tratamiento para el cáncer de mama es la mastectomía, que puede ser una mastectomía solamente de una pequeña porción del seno, que es lo que se llama la mastectomía conservadora porque conserva la mayor parte del contorno de la mama, o puede ser la mastectomía radical, que no se lleven del nombre, no es una cosa tampoco del otro mundo, pero lo que implica es que remueve completamente el seno. Decisión de una u otra va a depender primero del tamaño del tumor, de la etapa clínica, pero sobre todo del deseo de la paciente. Yo he tenido pacientes con tumores muy pequeños que se puede hacer mastectomía solamente de una porción, la conservadora, sin embargo ellas solicitan que quieren remover su seno completo, porque al final de cuentas es una decisión muy personal. Y pasa entonces a radical, a hacer mastectomía. Exactamente, exacto. Doctor, ¿y puedo yo, ahí un poquito en esa misma línea, aunque aplique conservador, pero yo misma como paciente opte por radical? Sí, claro. ¿Pedir el segundo seno, claro, estando claro. sin limpio, por decirlo de alguna manera? Claro. Sí. 2 indicaciones hay de remover el seno sano. La primera indicación es lo que mencionamos anteriormente, que exista un síndrome hereditario, que exista varias personas, una BRCA positivo, o sea, que la mutación del gen que le hablé ahorita es el famoso síndrome de Angelina Jolie, que se dio a conocer a través de esta actriz que tenía 2 familiares cercanos con cáncer de mama, y esa prueba sanguínea detectó que ella tenía esa mutación, lo que significa que los que tienen esa mutación tienen un riesgo de prácticamente un 100% en los próximos 5 años de desarrollar cáncer de mama. Entonces, eso es una razón de extirpar las 2 mamas. Otra razón de usted extirpar la mama sana también es si el cáncer aparece por debajo de 40 años. Médicamente hablando, esas son las únicas 2 razones. Ahora, una de las indicaciones más frecuentes, en mi caso, de quitar la mama sana es que la paciente me dice con mucha lógica, doctor, pero si yo me voy a quitar una mama y ya yo decidí quitarme una mama, yo voy a estar coja, dispareja, entonces es más difícil ponerme un brasier, ponerme un traje de baño, yo quiero que me la quiten las 2. Entonces uno ve con mucha frecuencia esa decisión, que no es una decisión médica, en este caso es una decisión de la paciente. Y hay algo ahí, doctor, también, pues la sensibilidad, ¿no? El tema emocional, yo como mujer en esa condición, juega un papel importante. Ojo, también en ese proceso. En los Estados Unidos tú ves que la mayoría de pacientes escogen la mastectomía conservadora. América Latina no así. República Dominicana hay una buena parte de las pacientes que escogen cirugías radicales. Quizás las latinas, las dominicanas son más sentimentales y ellas lo que ven es que quieren salvarse, quieren criar a sus hijos, quieren, doctor, quíteme todo porque yo lo que quiero es no me hable de estética, no me hable de cosas, eso lo resolvemos después. Esa es la mujer latina. Pero hay que reconocer que eso ha ido cambiando y ya se hacen mucho más cirugías conservadoras y cirugía también reconstructiva después de mastectomía que hace, por ejemplo, 5 años. Sí, ha ido cambiando la mentalidad con toda la información que existe. No, claro que sí. Y una de las cosas que más preocupaba al paciente, aparte de lo que decía el doctor, es que me voy a morir y no quiero, y quiero ser lo más radical posible, eliminar hasta la célula de la punta del pie si fuera necesario. Pero también viene la parte, como tú decías, sentimental de cómo yo me voy a ver después. Entendamos que para la mujer el seno es algo que la proyecta. Y yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes. Si estuvieras desnuda en un cuarto y alguien entrara a ese cuarto, la tendencia natural siempre es a taparse arriba.
La mujer siempre se tapa arriba. Los escotes, la misma ropa, como luzco, casi siempre la proyección de la mujer. Es parte esencial de la feminidad. Es la parte femenina. Y ahora hay que reconocer, como me dijo una paciente una vez a mí, doctor, la mujer no es una teta. No, totalmente. Pero en ese sentido, qué bueno que mencionamos esto, porque la mujer no es una esencia, la mujer es la mujer. Exacto. Como decíamos antes, la mujer es arte. Y nosotras somos los artífices de nuestro lienzo. Te voy a decir, Katia, mi esposa es sobreviviente de cáncer de mama. Y mi esposa tenía un tumor pequeño, recibió quimio y al momento de hacer la mastectomía bilateral, ya se le hizo su mastectomía bilateral, ella me dijo la noche antes de la mastectomía, mira, yo no quiero reconstruirme. Claro. O sea, pero mi amor, es un tumor pequeño, tu seno. No quiero. O sea, yo estoy harta de la quimio, los cabellos. Yo quiero estar tranquila. Mire, yo la sigo queriendo igual. Amén. Claro. Amén. Ella no quiso reconstruirse. Ella se cansó del tema de estar con quimio, de la náusea, de los cabellos. No quiso pasar porque hay que ver una cosa también. El tema reconstructivo implica varias cirugías, claro, un proceso. Un gasto. Y eso hay que entenderlo. Estoy haciendo este comentario porque no es infrecuente que a mi consultorio vaya una señora con cáncer de mama y 3 hijas, que las hijas quieren la reconstrucción, pero la señora tú le ves en la cara que no quiere. Entonces, señores, no forcemos. Vamos a dejar que cada quien decida lo que quiere. Claro, es menester de nosotros y responsabilidad explicarle las opciones. Hay que explicarle las opciones, pero las cirugías, las técnicas, el tipo de mastectomía, no se puede forzar, porque a veces una hija quiere para su mamá lo que claro, y a eso mismo iba mi comentario, como decía el doctor, que ahora muchas pacientes, cuando van al consultorio, se ven presionadas por los familiares o por ellas mismas sobre, como le decía, la parte estética. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la recomendación, ya que nuestro fin como médicos es salvar, es eliminar, es poder tener ese pronóstico a 5 años en un % alto. Sí se le puede dar las opciones, pero es importante saber que depende de muchos factores, incluyendo ganglios centinela, o sea, estado de tus ganglios, la oferta de poder o no reconstruir el seno, y que sí se puede hacer, pero que debe de ser de la mano de tu oncólogo y del deseo del paciente. Exacto. Es una alternativa, más no una imposición. Exactamente. Y aquí es importantísimo, y creo que con los ejemplos que nos comentaban lo veo más claro todavía, el tema familiar, ese apoyo. Sí, claro. Como cualquier otra condición médica, ciertamente, el apoyo de la familia, de la pareja. Mira lo que yo he visto, y voy a hacer una investigación de esa, Katia, y quiero que tú me des tu experiencia con esto. Hasta hace pocas semanas, diríamos, yo he estado preguntando a muchas de mis pacientes, porque 2 de ellas me dieron esa información, y yo no sabía la cantidad tan grande de pacientes ya mastectomizadas por cáncer de mama, que los esposos la dejaban, se divorciaban meses o años después. Yo pensaba que no era tanto. Con esto hay que sensibilizar también a los hombres. Yo pensé, siempre en la consulta, en las salas de quimio, uno ve a los hombres acompañándolos, pero veo que hay que hacer un trabajo de sensibilización, porque el número de pacientes que se divorcian y el motivo del divorcio es su cirugía, no son pocas en nuestro país. Sí, doctor, y yo creo que aparte de sensibilizar a los hombres, tenemos que sensibilizarnos nosotras. Exacto. Yo siento que, aparte de que sí, y no es que defiendo a los hombres, que conste, yo defiendo al ser humano, pero también he visto en esa misma pregunta que me he hecho, no solamente en esto, sino en múltiples otras enfermedades, pacientes, por ejemplo, que yo he operado de ovarios, que ya no pueden tener hijos, pacientes que han perdido un bebé, que es como la integración de la pareja que tenemos que trabajar. Porque aparte de que el hombre puede ser el accionar,
los hombres son más mecánicos. ¿Qué tú quieres? ¿Qué te busco? ¿Qué hago? Y la mujer es más sentimental e histórica. Entonces yo siento que también un granito de arena que debemos aportar es nuestro amor propio. La mujer, por eso era mi comentario sobre nuestra proyección, debe de quererse. Exacto. Para poder fomentar de que yo estoy más que completa, sin seno que con seno, y poder transmitir esa tranquilidad y esa armonía. Porque sí me ha pasado en esa pregunta, doctor, que cuando le pregunto, ¿cómo está tu vida sexual? Luego de, la misma mujer a veces se retrae de tener contacto de pareja con su esposo porque siente que su esposo la va a ver mal. Y evidentemente, pues, todo es una cadena. Y aparte de concientizar al esposo para ayudar a la esposa, hay que concientizar a la esposa de que tú eres bella, preciosa, hermosa y de que tu sexualidad no debe estar mitigada por la presencia o no de un órgano. Desde luego. Que nadie tiene cómo evitar eso. Simplemente lo que estamos hablando aquí, lo recalcamos, que el tema de la mamografía a partir de los 40 anual, lo que busca es que si sucede, se diagnostica más temprano. Y fíjese, yo tuve un caso, doctor, muy interesante, de una embarazada con cáncer de mama. Y ahí fue un caso muy controversial porque la chica va al consultorio como motivo de consulta porque siente que hay un seno más grande que el otro. Empezamos a hacer todos los estudios y dentro de la historia clínica, que es básica en todo paciente que va al consultorio, le preguntamos la fecha de última menstruación y es que ella cae en cuenta de que no ha llegado. Hacemos una prueba de embarazo y una sonografía y ya la paciente tenía 12 semanas de embarazo, 3 meses. Cuando hacemos el diagnóstico tenemos la controversia de que tenemos una paciente con cáncer de mama con un embarazo de 12 semanas. Hacemos un tumor board, que el doctor participó. Bueno, ahí viene la controversia actual del Senado y la Cámara de Diputados. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer? Y decidimos como grupo tumoral hacer una mastectomía simple, llevar la paciente a un embarazo cercano al término, con inducción de madurez pulmonar, preservar la vida de la mujer, preservar la vida del niño, con un pronóstico reservado, pero calculando que nuestros amigos radioterapeutas pudieran entrar a una etapa segura para dar la radioterapia. Y hoy en día, que el doctor no tuvo tal vez el feedback, bueno, lo va a decir ahora aquí, la paciente está sana. Perfecto. ¿Y su hijo está sano nítido y está libre de enfermedad? Pero ahí hubo una controversia muy grande, por lo que hablábamos, porque el esposo, para que ustedes vean, cuando se sentó en el consultorio, le dijo a la esposa, sale un momento que yo quiero hablar algo con la doctora. Y su intervención fue, mire doctora, sáquele ese muchacho, porque yo lo que quiero es a mi mujer. Fíjense lo difícil. Y tú decirle, no se puede, no te preocupes, vamos a trabajar para entregarte a tu binomio, o sea, a tu bebé y a tu esposa sana, por esa responsabilidad que tenemos como médico contigo. Porque si le decimos a ella, ella va a elegir al bebé, y si decimos a ti, tú vas a elegir a la madre. Pero para eso estamos nosotros, para elegirlo a los dos. Entonces, fíjate ahí, o sea, ese también es un punto en que el hombre, como decía el doctor, que a veces lo dejamos a menos, tiene que ser parte integral de eso, del proceso de cáncer de toda mujer. Es algo integral de toda la familia. Pasé la mastectomía como paciente. Los siguientes pasos y qué tan la frecuencia de mis chequeos, cómo debe ser, porque hablamos preventivamente, ¿verdad? Mínimo anual. Debo hacerme la visita a mi ginecólogo y la revisión pertinente. Creo para corroborar con el lema de ARS UNEN, el cáncer de mama no es un juego, y recalcar que toda mujer debe hacerse una mamografía y una sonografía anual a partir de los 40, que si tienes prótesis, el estudio es la sonografía. Por debajo de 40, una sonografía. Pero ya cuando hay una enfermedad que ha sido tratada, la periodicidad de los chequeos va a depender de cada médico. O sea, los primeros 2 años usualmente uno va a ver a esas pacientes cada 3, 4 meses, después pasa a 6 y después pasa a chequeos anuales durante toda la vida.
Otra información importante, que los pacientes que han sufrido cáncer nunca se le da de alta, siempre hay que mantenerlo chequeando toda la vida. O sea, que es algo que se queda ahí con nosotros. Pues la verdad que han sido valiosísimas las informaciones, de mucho interés para todas las personas que nos escuchan. Excelente. Estoy segura que sí. Agradecemos enormemente a la doctora Katia Mejía, el doctor José Ramírez, ambos especialistas de HS Medical Center, por acompañarnos hoy y darnos tanta luz en todo este tema, a ayudarnos a hacer un poquito de eco en toda esta sensibilización. Vestirlo de rosado, aunque no parezca, ¿verdad? Que estamos hoy aquí dando esa levantada de mano. Así que les recomendamos a todas las personas que nos escuchan, pues que visiten a su médico, que se hagan su chequeo rutinario. No solo me voy a preocupar por mí, por mi hermana, por mis amigas, por mis compañeras de trabajo, por mi madre, por mi tía, todas las personas que estén a mi alcance, la chica que cuida a mis hijos, la que colabora con mi madre en su casa, todas las personas, pues, todas las mujeres, pues, hacerle esa levantada también, alarlas, ¿verdad?, a ese chequeo y aportar nuestro granito, claro, ahí creando un poquito de conciencia. Y en eso que tú acabas de decir, entendamos que el cáncer de mama no respeta tu estatus social. Exacto. Lo que quiere decir es que hay múltiples campañas en el mes de octubre y durante todo el año que fomentan la salud femenina, tanto a nivel privado como a nivel público. Lo que quiere decir es que no podemos solamente sectorizar a uno de nuestros grupos, sino que, así como tú decías, a la chica que trabaja en mi casa, preguntarle, ¿tú fuiste al médico? ¿No fuiste al médico? ¿Qué sector público me queda cerca a la cual yo puedo colaborar para que Katia, tú vayas? ahora hay una campaña que tú y yo participamos también, interesantísimo, del Servicio Nacional de Salud y de la primera dama a nivel nacional, bastante interesante, que se llama No lo dejes para después, chequéate. En 10 hospitales de todo el país, inclusive algo que en Uruguay impactó mucho, que fue el tema de los mamógrafos en tráileres móviles, que hoy vi, Katia, que están en Montecristi y Dajabón. Todos los fines de semana del mes de octubre. Que nunca se había hecho eso en este país, todos los fines de semana del mes de octubre, el programa Chequéate, no lo dejes para después, va a tener unidades móviles de diferentes puntos de nuestra región, secundario a las unidades que ya están instauradas en esos 10 hospitales, 5 de la región metropolitana y 5 de los pueblos, en los cuales, como decía el doctor, pues estamos participando en las entidades públicas en donde laboramos. Y uno de los eslogans que queremos dejarle como a la población es: regálame un día de tu vida para yo regalarte el resto de la tuya. Valiosísimo. Y yo creo que me he creado este eslogan como personal. Es algo que he dicho en todas las veces que he ido al radio, como dice el doctor, que a veces nos cansamos en el mes de octubre, pero luego que llegamos nos damos cuenta de la importancia y del granito de arena que estamos aportando. Pero hoy nos recibieron muy bien aquí. O sea, no. El cansancio, aquí podemos volver. Exacto. Yo creo que se vuelve pronto. O 2 veces por semana. No estamos aquí. Y por eso, pues básicamente eso, no solamente a nivel privado, sino a nivel público. Queremos decir eso: mujer, regálanos un día de tu vida, un día, y nosotros te aseguramos que te vamos a regalar el resto de la tuya. Si con este aporte, aunque sea agotador para ustedes, ese porcentaje del 30% que se detecta temprano, cambia y sube, pues ya no hay mayor satisfacción que esa. Exacto. Corrijo, doctora Katia Martínez, que le cambié yo el apellido ahí de intrusa. No se preocupe. Y el doctor José Ramírez, disponibles en HS Medical Center. Ahí pues pueden hacer contacto con ustedes. Les agradecemos nueva vez este espacio. Quedan las puertas abiertas. Ojalá y esta sea la primera de múltiples sesiones que tengamos para compartir estas importantes informaciones. A ti, mujer, el cáncer de mama no es un juego. Toma el control y chequéate. Estas informaciones estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, así que, activa la notificación y ponte alerta. También en nuestro canal de Spotify. Gracias.